que cuando lo he llevado en fisiopatología en el ciclo regular, recuerdo que era mucha teoría, no tan bien explicada y que se hace complejo, ¿no? Con todo lo demás que uno está estudiando. Entonces, creía conveniente tocar este tema. Aparte que también enlaza con múltiples otros tópicos que se ven como parte del grupo de enfermedades que involucran trastornos disinmunitarios, ¿no? Trastornos provocados por disfunción del sistema inmune. Entonces, bueno, ya para comenzar, a ver, el contenido, pues así como solemos hacer en ASFIS, primero vamos a ver un caso clínico, después vamos a tocar lo que son las reacciones de hipersensibilidad, que son un tanto complejas, pero simplemente vamos a dar los conceptos más generales para que ustedes puedan entenderlo. Y después vamos a hablar de tres enfermedades en cuanto a los apartados más relevantes de ellas, de esclerosis múltiple, trastorno del espectro de neuromielitis óptica y síndrome de Guillain-Barré, que son enfermedades relevantes, ¿no? En su respectivo apartado. Aunque también hay más enfermedades desmielinizantes, ¿no? Que ya si es que les da curiosidad pueden revisarlas, pero las que van a preguntarles en su examen normalmente son esas tres. Ok, ya. Entonces, para el caso clínico, bueno, ahorita con sus conocimientos previos no necesariamente pueden llegar a una respuesta, pero sí el objetivo de ponérselos desde el inicio es de que ustedes puedan tratar de formularse hipótesis de qué está pasando en esta paciente, ¿no? Entonces voy a proceder a leer. Una mujer de 26 años se presenta al departamento de emergencia debido a visión borrosa, diplopia ocasional, o sea, V doble de manera ocasional, y dolor en su ojo derecho por los últimos 2 días. Ella niega fiebre, trauma ocular, picazón o cefalea. Su historia médica es notable por dolor similar en su ojo izquierdo hace 2 años, que fue menos severo y resolvió espontáneamente tras un par de semanas. Pero en esa oportunidad ella no buscó atención médica. Ella no fuma, no toma alcohol y no consume drogas. Sus signos vitales se encuentran dentro de los límites normales. Al examen físico se revela una mujer joven, de talla y con textura promedio, que se encuentra alerta y orientada. Su agudeza visual es de 20/50 en el ojo derecho y de 20/20 en el ojo izquierdo. La examinación del fondo de ojo derecho revela un disco óptico edematizado con márgenes difusos. Al examen neurológico, los movimientos oculares tuvieron la siguiente apariencia, que es la que ven acá, en la imagen de al costado. La fuerza muscular es de 5/5 en la escala de la fuerza, o sea, no tiene ningún impedimento para moverse en todas las extremidades y los reflejos osteotendinosos profundos son normales. La sensibilidad está intacta. Los reflejos plantares apuntan hacia abajo en ambos miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes opciones es tu principal sospecha diagnóstica? Ya. Entonces, al final de esta sesión, podrán lograr, espero, identificar las principales diferencias. Bueno, primero entender la fisiopatología de cada una y en base a ese entendimiento, entender las diferencias entre diferentes entidades patológicas, ¿no? Por ahí ya hay gente que lanza su clave, para ellos, para Jeffer la clave es la B, vamos a ver si es que termina siendo esa la clave. Ya, a ver, ya, ay, a veces se demora un poquito. Ya, entonces para entender estas tres enfermedades, primero es importante entender las reacciones de hipersensibilidad. Y las reacciones de hipersensibilidad es toda una clase bastante extensa de inmuno, que creo que aún no han llevado inmunología. Pero igual lo voy a comentar porque quiero que lo entiendan a grosso modo. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad son cuatro. La primera se puede resumir en un solo nombre, alérgica. Lo que se conoce como alergia médicamente se provoca por una reacción de hipersensibilidad de tipo uno, donde hay una exposición a unos alérgenos que generan una sensibilización en el organismo al cual han tenido contacto esos alérgenos. Se forman inmunoglobulinas de tipo E y estas se unen a la membrana de los mastocitos que tras una exposición secundaria a un alérgeno generan desgranulación de los mastocitos y generan liberación de histamina, tritasa y leucotrienos. Y eso genera
las manifestaciones típicas que uno encontraría en una alergia, por ejemplo, si es que tienes alergia al maní, si es que tienes alergia a a los, perdón, a los moluscos, etcétera, ¿no? Y bueno, las enfermedades más representativas, por ejemplo, la anafilaxis o el asma bronquial, que son reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 se da por anticuerpos contra antígenos insolubles, o sea que no están circulando en la sangre, sino que son parte de la membrana celular o de la matriz extracelular. Y pues dentro de enfermedades representativas de este tipo de hipersensibilidad de tipo 2 son la anemia hemolítica autoinmune y la enfermedad de Graves. La anemia hemolítica autoinmune porque hay anticuerpos que se dirigen contra antígenos que están en la membrana del glóbulo rojo, perdón, y generan la lisis de ese glóbulo rojo. Entonces, esos antígenos a los que se ha unido la inmunoglobulina son insolubles porque están en la misma membrana, no están circulando. Y bueno, pueden provocar hemólisis o también pueden provocar en algunos casos, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, estimulación del tejido, que eso ya lo verán cuando se hable de hipertiroidismo. También hay reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 en las cuales hay anticuerpos también, pero que se unen a antígenos solubles, o sea que están circulando en la sangre. Se forman inmunocomplejos, porque un inmunocomplejo es básicamente una inmunoglobulina más un antígeno. Se depositan esos inmunocomplejos y se activa el complemento, que el complemento también eh, es un conjunto de proteínas que forman parte de la inmunidad innata. Y esas proteínas son muy importantes para defender a nuestro cuerpo, pero también en trastornos disinmunitarios como reacciones de hipersensibilidad, también pueden apoyar al daño de los tejidos. Y bueno, esta activación del complemento genera la quimiotaxis de los neutrófilos hacia el tejido. Y aquí tenemos otras enfermedades bastante representativas, como por ejemplo la artritis reumatoide, que es una enfermedad muy vista, muy preguntada. Es una enfermedad que básicamente la ven los reumatólogos y sí o sí se toca cuando se habla de reumatología en el capítulo de fisiopatología. También está el lupus. El lupus también es una hipersensibilidad de tipo 3, aunque también puede ser hipersensibilidad de tipo 2. Y por la arteritis nodosa, que es una vasculitis. Y bueno, por último, la hipersensibilidad de tipo 4 que se da por linfocitos T autorreactivos. Ya no tienen que ver anticuerpos, los anticuerpos ya no actúan, sino que de frente los linfocitos T se activan y generan daño. ¿Eso en qué pasa? En la dermatitis por contacto, por ejemplo, o está el síndrome DRESS, que es por una reacción adversa a fármacos. Ya, ahora sí, ya que ya tenemos repasado las reacciones de hipersensibilidad, ya podemos más o menos adentrarnos dentro de estas patologías y cómo estas reacciones de hipersensibilidad, los conceptos básicos de estas reacciones de hipersensibilidad explican las enfermedades de las que hablaremos ahorita. Un ratito voy a tomar un poquito de agua. Ok, continuemos. Entonces, la primera enfermedad de la que hablaremos es la esclerosis múltiple, la cual se define como una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, inmunomediada del sistema nervioso central. O sea, la esclerosis múltiple tiene múltiples formas de presentarse, puede dañar virtualmente a cualquier parte del sistema nervioso central, pero no afecta al sistema nervioso periférico. O sea, puede afectar al cerebro, puede afectar al cerebelo, puede afectar al tronco cerebral, a la médula espinal, pero ya no afecta a los nervios periféricos como tal, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues tiene una predominancia femenina, más o menos se dice que es de 2 a 1. La edad de inicio de los síntomas es aproximadamente 20 a 40 años, o sea, una mujer joven, más o menos como el caso, ¿no? Que habíamos estado describiendo al inicio. La esclerosis múltiple también se asocia a otras enfermedades autoinmunes como enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis y pemfigoide. Esta enfermedad inflamatoria intestinal, pues hay de dos tipos, ¿no? El Crohn y la colitis ulcerativa. La uveitis es pues una inflamación de una estructura del ojo, que es la uvea. Y el pemfigoide es una enfermedad ampollar de la, perdón, es una enfermedad ampollar, que también es un trastorno disinmunitario, ¿no? También epidemiológicamente es relevante saber de qué.
tener una infección sintomática por Epstein-Barr virus. O sea, este Epstein-Barr es un virus que provoca la mononucleosis infecciosa. A eso se refiere con una infección sintomática, cuando una persona tiene el antecedente de haber presentado mononucleosis infecciosa. Si es que tiene ese antecedente, su riesgo está duplicado para presentar esclerosis múltiple. Y también fumar incrementa en un 50% el riesgo de presentar esclerosis múltiple. O sea, fumar no solamente te predispone a trastornos metabólicos o también cardiovasculares, sino que también te puede predisponer a trastornos autoinmunes. Y bueno, hay factores de riesgo para la esclerosis múltiple, como por ejemplo la infección viral, como ya se había mencionado, el Epstein-Barr es el que principalmente se vincula con esta. También vivir más cerca al norte global, como ven acá, lo que está más rojito es donde hay mayor densidad poblacional de gente que tiene esclerosis múltiple. Como ven, lo que está rojito es básicamente América del Norte, Europa, Rusia, ¿no? Todos esos países. También la deficiencia de luz solar y la vitamina D están vinculados a la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque, bueno, esta vitamina D que necesita la luz solar también para producirse, o bueno, en este caso para activarse, em, cumple un papel importante en la regulación del sistema inmune y por eso se vincula su deficiencia con este tipo de trastornos. También el tabaquismo, como ya se ha mencionado. Factores de riesgo genéticos, bueno, polimorfismos. En este antígeno este antígeno lo van a encontrar hasta en la sopa, que es el antígeno leucocitario humano, que codifica al complejo mayor de histocompatibilidad, que es en el cual se presentan los antígenos ante las células inmunitarias. También polimorfismos en el gen que codifica a el factor activador de los linfocitos B, ¿no? El BAF. Polimorfismos de este gen se vinculan con un mayor riesgo de presentar esclerosis múltiple en la adultez temprana, ¿no? Como ya se había visto. En cuanto a la fisiopatología, en estos trastornos inmunitarios no hay una causa fija como tal, y por eso siempre hablamos de interacción de factores genéticos y ambientales, porque puedes tener una predisposición genética y a eso se le suma un gatillante ambiental para que se active la enfermedad y de esa manera eh, el paciente expresa clínicamente la enfermedad. Y bueno, como se ha explicado el inicio de la esclerosis múltiple, pues hay un modelo, o en todo caso una teoría que me gusta mucho, que habla del modelo intrínseco y modelo extrínseco. El modelo intrínseco habla de autoantígenos del sistema nervioso central que se liberan a la periferia, o sea, por fuera del sistema nervioso central, y desencadenan la respuesta inmune. Y también está el modelo extrínseco, que eh, pues básicamente habla de una infección sistémica que desencadena la autoinmunidad, como por ejemplo el Epstein-Barr, ¿no? La infección por el Epstein-Barr. Y todo eso desencadena pues eh, activación de ciertas células inmunitarias que van a mediar el daño tisular, ¿no? Entre ellas, sabemos de que una de las primeras líneas de defensa en la inmunidad adquirida son los linfocitos helper, ¿no? Y sabemos que hay diferentes linfocitos helper dependiendo del perfil de citoquinas que produce. Los linfocitos TH17, que producen principalmente la interleuquina 17, pues también se ha visto que en la esclerosis múltiple, estos linfocitos también producen glutamato, y ese glutamato puede mediar un proceso que se llama la excitotoxicidad, es decir, mediante la excitación de otras neuronas, mediante el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso, generan tanta activación que provoca toxicidad en las neuronas y eso puede provocar la muerte de estas. También hay infiltración del sistema nervioso central por linfocitos TCD4 reactivos contra la mielina. Es decir, linfocitos que están programados para atacar a la mielina por algún trastorno, se infiltran y pues generan el daño directamente. Y los linfocitos helper tipo 1, que son inductores de inmunidad celular. Como sabemos, por inmunología, los linfocitos helper tipo 1 van hacia la inmunidad celular, en cambio los helper tipo 2 activan la inmunidad humoral. Inmunidad celular es la que está mediada por células inmunes, como su propio nombre lo dice, como por ejemplo macrófagos, neutrófilos. En cambio, la inmunidad humoral es principalmente las proteínas, que son las inmunoglobulinas, ¿no? Lo que circula
en la sangre y que no son células. Y como ya había mencionado, ¿no? Provoca la apoptosis de oligodendrocitos, y esa apoptosis de oligodendrocitos genera la exposición de antígenos de la mielina, porque los oligodendrocitos son los que se encargan de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. La infiltración del sistema nervioso central por estos linfocitos activa a macrófagos y microglias, y esa activación de estos macrófagos y microglias genera lesiones inflamatorias perivenulares, como ya veremos en las imágenes. También estos LTH1 activan a los linfocitos citotóxicos, que son los CD8 positivos, y generan la expresión del Fas ligando. El Fas ligando es, si es que no recuerdan, el inductor de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, que puede desencadenarse por este tipo de cosas, ¿no? Unión del Fas con el Fas ligando, o unión del receptor del factor de necrosis tumoral al factor de necrosis tumoral. Ambos inducen la apoptosis eh, mediada por células inmunitarias, ¿no? Y bueno, todo ello va a generar que se provoquen pues placas de desmineralización, principalmente periventriculares. Y ese es el hallazgo patológico más relevante porque eso es lo que va a distinguir a la esclerosis múltiple de de otras enfermedades, porque a la resonancia magnética lo que uno va a poder encontrar es que las lesiones van a encontrarse en bueno, rodeando los ventrículos. Como sabemos, tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, alrededor de estos ventrículos es donde se van a encontrar las lesiones típicas de la esclerosis múltiple, principalmente en los ventrículos laterales. Y ahí se van a formar las lesiones características que son ovoidales y se denominan los dedos de Dawson, ¿no? Dawson fingers. Y esa es una placa de desmineralización vista del corte histológico. Y estos son los dedos de Dawson, ¿no? Como ven, acá está un ventrículo lateral y acá ven las placas de desmineralización. Y se ven las lesiones agudas de la esclerosis múltiple, ¿no? Y este cuadro acá lo puse nada más porque bueno, es un esquema del First Aid donde pueden ver cómo se forman estos linfocitos, se van diferenciando en diferentes líneas germinales y como de ese precursor de ahí pasan los linfocitos de los cuales hemos estado hablando, los helper 1, 17, que son los principalmente activan en el esclerosis múltiple. Pero también podría generarse RCH2, que son actúan principalmente en el tipo 1, ¿no? Inmunoglobulina E y trastornos alérgicos. Y los reguladores, pues previenen la inmunidad, ¿no? Que también estarían alterados en trastornos autoinmunes, ¿no? Y acá, como ven, vemos una película y hay un fuerte infiltrado linfocítico, ¿no? Vemos células mononucleares que están infiltrando la pared de un vaso, de una vena dentro del cerebro. Y eso se puede ver en la resonancia magnética, ¿no? Ahí vemos como al centro está el lumen del vaso, ¿no? Es porque esos dedos uno ve a las finales no son más que el filtrado inflamatorio que se da alrededor de las venas que se encuentran por allí. Entonces, también se llama de la ventral cuando tenemos ensayos. Ya, ahora pasemos a hablar del trastorno del espectro de la neuromilicis óptica. Como definición, pues el trastorno del espectro de la neuromilicis óptica es una enfermedad deslizante, inflamatoria e inmediata del sistema nervioso central, que afecta principalmente los nervios ópticos y la neurología. Ok. Epidemiológicamente, pues la neuromilicis óptica se va a tener fuertes diferencias con la esclerosis múltiple. Ya. Primero, la predominancia femenina es mucho más notoria, como ven acá. Si es que los múltiples de 2 a 1, en la neuromilicis óptica es como 9 a 1, mucho más predominancia femenina. La edad de los síntomas es aproximadamente de 30 años, un poquito más tarde que la esclerosis múltiple. La prevalencia es bastante pequeña, así como la esclerosis múltiple, aunque, claro, incrementa en países nórdicos. Acá en Perú hay muy pocos casos.
y hay mayor prevalencia en pacientes con ascendencia asiática o africana. Y estos continentes son los que tienen la menor densidad de población con eh, la esclerosis múltiple, ¿no? Pero en esta entidad, pues, se revierte la cuestión, ¿no? Las personas de ascendencia europea tienen menor incidencia de este trastorno. Y bueno, aproximadamente el 70% de pacientes son seropositivos a la inmunoglobulina G contra la acuaporina 4. La inmunoglobulina G contra la acuaporina 4 es un marcador muy importante en la neuromielitis óptica que es útil para el diagnóstico, ya que es bastante sensible y específico. Esos son conceptos que lo van a ver en epidemiología o en bioestadística, o sea, ya lo vieron quizás, pero sería importante que lo repasen porque básicamente significa de que si es que sale positivo esta prueba, pues muy probablemente el paciente efectivamente sea un caso de neuromielitis óptica y no sea un falso positivo. Em, pero siempre hay que tener en cuenta que hay 30% de pacientes que son seronegativos, o sea, de que no basta o no es 100% necesario que sean positivos para este anticuerpo para diagnosticarlos con neuromielitis óptica. Tiene un curso remitente en el 90% de los casos, o sea, parecido a la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple también remite y remite en el tiempo, ¿no? Aproximadamente un cuarto de pacientes con neuromielitis óptica son seropositivos, tienen enfermedades autoinmunes coexistentes, de la misma manera que la esclerosis múltiple, ¿no? Y bueno, factores de riesgo, también polimorfismos del complejo mayor de histocompatibilidad, la coexistencia de enfermedades autoinmunes también se vincula con el escaso consumo de frutas y especialmente la deficiencia de vitamina D, poca actividad física y el tabaquismo. O sea, comparte ciertos factores de riesgo con la esclerosis múltiple. Sin embargo, lo que más los va a diferenciar es la fisiopatología y la presentación clínica. Como todo trastorno inmunitario, hay una interacción de factores genéticos y ambientales. Eso genera ahora un defecto de la maduración de linfocitos B. Vemos cómo, a diferencia de la esclerosis múltiple, lo que pasaba allí era de que tras la interacción de factores de riesgo genéticos y ambientales, se activaban linfocitos de tipo helper y helper tipo 1 y 17 principalmente. Ahora vemos que el linfocito involucrado es otro, es el linfocito B. Y este linfocito B se transforma en plasmocito y ese plasmocito produce inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas, específicamente en esta enfermedad, son contra la acuaporina 4, que es un canal de agua. No, básicamente es eso, ¿no? Un canal para el agua. Y eso genera una disrupción de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encuentran estos canales para el agua? Se encuentran justo en la barrera hematoencefálica, porque los astrocitos son los que se encargan de, mediante sus procesos, estos procesos que tienen acá, los pies de los astrocitos, que forman parte de la barrera hematoencefálica, como saben, hay una interfase, ¿no? Para que no cualquier sustancia que se encuentre en la sangre pase hacia el sistema nervioso central. Esos piecitos también tienen una gran densidad de acuaporina 4, o sea, expresan bastante esa proteína, porque justo están en contacto con la sangre, ¿no? Y necesitan también de esa manera poder absorber el agua necesaria para su metabolismo. Y pues, como los astrocitos son una parte importante de la barrera hematoencefálica, si es que se ataca la acuaporina 4, que está expresada en alta densidad en los pies de los astrocitos, entonces va a haber una disrupción de esta barrera hematoencefálica. Y esta disrupción de la barrera hematoencefálica, debido a que se depositan acá inmunoglobulinas, va a generar una injuria mediada por, bueno, como ya se ha mencionado, las inmunoglobulinas, que también activan al complemento, ¿no? Sabemos de que tanto la IgG como la IgM activan el complemento en la vía clásica. Eh, Me parece que eso ya lo han llevado en fisiología, así que por eso también lo estoy tratando, porque en fisiología yo recuerdo que también se habla de esto. Y bueno, como hay una disrupción de la barrera hematoencefálica porque se dañan los procesos de los astrocitos, se habla de una astrocitopatía, que es una inflamación y desmielinización secundaria. Porque los astrocitos no son los que per se generan la mielinización, pero como son parte de la barrera hematoencefálica, van a generar una desmielinización de manera secundaria.
Y la disrupción de la barrera hematoencefálica se va a dar principalmente en la materia gris de la médula espinal, o sea, al centro de la médula espinal, porque sabemos de que la materia gris es el H que está en medio de la médula espinal y lo que rodea es la materia blanca, ¿no? Que son los tractos que están descendiendo descendiendo o ascendiendo. em, Son los axones, ¿no? No son los somas. Los somas son la materia gris que está al centro. Y también las regiones periacueductales y periventriculares. Ahora, algo que lo va a distinguir de la esclerosis múltiple es que va a abarcar tres o más segmentos vertebrales, o sea que puede ser desde C1 hasta C3 y un poco más, ¿no? O quizás desde T1 hasta T3 y un poco más, que como saben las vértebras, cada una de C1 a C7, después de T1 a T12 y así, ¿no? Según cuántas vértebras haya en cada segmento de la columna, ¿no? Este de acá es la neuromielitis óptica, se caracteriza por eso, porque abarca tres o más segmentos. Y bueno, en cuanto a las regiones periacueductales y periventriculares, normalmente suele afectar al quiasma óptico, al área postrema y al hipotálamo. Y esto acaba de tener más sentido con la siguiente imagen. Ah, ya, no sin antes mencionar de que las citoquinas que van a producir estos linfocitos B con este defecto en la maduración son estas de acá. Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y este es factor estimulante de colonias de mastocitos, si mal no me equivoco y va a generar una mayor diferenciación de los linfocitos, específicamente linfocitos tipo TH17, que también son relevantes en la patogénesis de esta enfermedad, al igual que en la esclerosis múltiple. También participan los linfocitos TH17, pero el principal defecto es este, en la disfunción de los linfocitos B. Ya, y estos de acá son los órganos circunventriculares, así se llaman, como pueden ver, órganos circunventriculares, que se encuentran principalmente pues anexos a los ventrículos y como tales son los principales órganos que van a ser afectados en un paciente con neuromielitis óptica, porque justo en estos lugares es donde hay mayor densidad de expresión de la proteína acuaporina 4, ¿no? Acá pueden ver los nombres de todos estos órganos, ¿no? El órgano vasculoso de la lámina terminalis, el órgano subfornical, el área postrema, y estos de acá tienen pues su propia fisiología, ¿no? Sabemos que el órgano musculoso de la lámina terminalis es un importante sensor, es un importante quemorreceptor, el área postrema también se comunica directamente con el núcleo de tracto solitario para inducir la náusea y el vómito, la eminencia medial, la pituitaria, ¿no? Que también es un órgano endocrino muy importante, la glándula pineal también, que regula el ciclo de sueño y vigilia mediante la melatonina, etcétera, ¿no? Y acá pueden ver las manifestaciones clínicas de manera diferencial entre la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Porque una de las principales preguntas que surgen es, ¿este es un paciente con esclerosis múltiple o es neuromielitis óptica? Porque tienen presentaciones clínicas parecidas. Incluso antes se pensaba que la neuromielitis óptica era parte de la esclerosis múltiple, pero después cuando ya se descubrió el anticuerpo contra la acuaporina 4 que se presentaba en estos pacientes con esclerosis múltiple atípica y más severa, entonces se decidió nombrarlo de diferente manera y categorizarla como una diferente enfermedad. Y bueno, ambas pueden presentarse con mielitis transversa. Esta mielitis transversa puede presentarse con el signo de Lermite. Esto acá es parte de semiología. Por curiosidad, ustedes pueden googlearlo y saber de qué significa. Es básicamente se siente que recorre tu espalda como si es que fuera una corriente al estirar tu cuello. Ese es el signo del Lermite que indica una mielitis transversa. Y esta mielitis transversa se diferencia en ambas entidades que, mientras en la neuromielitis óptica es total, o sea, abarca mucho más longitudinalmente, no, perdón, transversalmente, abarca mucho más. En cambio, la esclerosis múltiple abarca menos porción. Como la neuromielitis óptica es total, va a ser también más simétrica, porque va a afectar a ambos lados de igual manera, porque afecta más. En cambio, como afecta menos, en la esclerosis múltiple es asimétrica. En la neuromielitis óptica se presenta compromiso principalmente motor, en cambio, en la esclerosis múltiple es principalmente sensitivo. También otra manifestación clínica.
es la neuritis óptica. Y la neuritis óptica puede ser monocular o binocular. Monocular si es que afecta a un solo ojo, y eso suele pasar en la esclerosis múltiple, o si es que afecta a ambos ojos, sugiere que sea una neuromielitis óptica. Y cualquier neuritis óptica te orienta a tal diagnóstico de neuritis óptica si es que hay un defecto pupilar aferente relativo, lo cual es un tanto complejo de explicar ahorita, pero si es que les interesa neuro slash oftalmo, les invito a revisar ese concepto de defecto pupilar aferente relativo, que básicamente hace referencia a que la pupila recibe de manera, o sea, recibe la luz y es la señal aferente, aferente porque lleva la información, la retina lleva la información desde la periferia hacia el sistema nervioso para procesarla, ¿no? Y esa porción aferente, la que lleva la información, es la que está dañada, es la que tiene el defecto. Y es relativo porque en referencia al ojo que no tiene la afectación. Pero eso más les recomendaría buscar en internet acerca de qué se trata, ya que ahorita no hay mucho tiempo para hablar de eso. En la esclerosis múltiple, clínicamente tiene una triada histórica más que nada, que es la triada de Charcot por afectación del cerebelo, que se provoca nistagmus, disartria y temblor de intención, todos ellos que se presentarían en un paciente con un trastorno cerebeloso de cualquier etiología, pero la triada de Charcot se le atribuye históricamente a la esclerosis múltiple, aunque no es específica, ¿no? También otro signo que se le atribuye característicamente a la esclerosis múltiple es la oftalmoplegia internuclear bilateral. Otro concepto complejo que les recomendaría que puedan revisar en casa. Neuromielitis óptica se puede presentar con síndrome del área postrema. Sabemos que el área postrema es uno de los 7 órganos circunventriculares y si es que se afecta porque tiene mayor densidad de acuaporina 4, tiene todo el sentido de que presente una sintomatología propia de la afectación de esa zona. Y pues la neuromielitis óptica también puede afectar el hipotálamo y se expresa como narcolepsia sintomática, que es un trastorno de la regulación del sueño. Hiponatremia, porque el hipotálamo también encarga, el hipotálamo y la hipófisis se encargan de la regulación del sodio y bueno, y de la osmolaridad eh, plasmática en general. Y también puede presentarse con un síndrome de encefalopatía posterior reversible, que es un diagnóstico diferencial del stroke o ictus, que era de lo que íbamos a hablar inicialmente, pero ya no, ¿no? Este es un diagnóstico diferencial bastante novedoso, como que se ha visto en los últimos años como algo a tener en cuenta. No muchos lo tienen en cuenta, pero lo coloco como dato curioso, que esta enfermedad puede similar ser a lo que parece un stroke o un ictus. Y por último, vamos a ver al síndrome de Guillain-Barré. Seguro el síndrome de Guillain-Barré si es que no han escuchado ninguna de estas enfermedades, eh, probablemente de la que se hayan escuchado es acerca del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En este síndrome de Guillain-Barré, pues es básicamente una polineuropatía autoinmune caracterizada por una parálisis flácida, simétrica, ascendente, de presentación aguda y rápidamente progresiva. Em, no sé si es que se está viendo bien en pantalla. Presencia. Sí se ve en mi pantalla, ¿no? Ya. Sí, como mencionaba, el síndrome de Guillain-Barré es esto, ¿no? Acá lo que pueden leer, ¿no? Es una polineuropatía que principalmente afecta al sistema nervioso periférico, aunque algunas variantes pueden involucrar también el sistema nervioso central. Y normalmente se caracteriza por ser ascendente, de presentación aguda y rápidamente progresiva. En cuanto a la epidemiología, pues, tiene una predominancia masculina, a diferencia de los otros trastornos que hemos visto. Es la principal causa de parálisis flácida aguda en el mundo. Incidencia mundial es más o menos de 1 a 2 casos por cada 100.000 personas al año. Su incidencia incrementa con la edad, es decir, incrementa 20% con cada 10 años tras la primera década de vida.
En 2018, y esto es algo que nos compete a nosotros como país, hubo una alerta epidemiológica debido a que de los pocos casos que había al año, incrementaron de manera súbita en el Perú, principalmente en la región del Callao. Y eso hizo que se mande una alerta epidemiológica y pues fue por un tiempo un problema de salud pública, ¿no? Porque se necesitaban respiradores, se necesitaba la compra de implementos necesarios para el tratamiento, como el recambio plasmático o la plasmaféresis, y también las inmunoglobulinas que se inyectaban a los pacientes para que puedan tratarse adecuadamente. Y eso pues era de difícil acceso eh, y agarró de sorpresa al sistema de salud, ¿no? Y pues el principal microorganismo vinculado fue el Campylobacter jejuni, ya que como veremos, este trastorno se presenta por un fenómeno que se llama el mimetismo molecular, ¿no? Ya. La variante, que es por sus siglas en inglés, que es Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy, o sea, polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, o AIDP, es la más frecuente en Europa y Estados Unidos. O sea, esta es la que más se presenta en Estados Unidos y en Europa, que es la variante desmielinizante. En cambio, la variante Aman o motora, que básicamente es este acrónimo tiene que ver con que es una neuropatía motora axonal. Es de tipo axonal. Si es que quieren resumirlo en una sola palabra, esta acá es axonal y esta acá es desmielinizante. Y la axonal es la más frecuente en Asia, Centroamérica y Sudamérica, o sea, nuestro país. Y bueno, en el síndrome de Guillain-Barré se habla de eventos antecedentes, que es lo que ustedes tienen que buscar al preguntarle al paciente con sospecha de síndrome de Guillain-Barré. Y normalmente se los atribuye estos eventos antecedentes a infecciones, vacunas o fármacos. En infecciones, el Campylobacter jejuni es de las bacterias la principal que se vincula a esta principalmente a la variante axonal o AMAN, pero también virus como la influenza, el citomegalovirus, el COVID-19 y el Zika están vinculados al síndrome de Guillain-Barré. Vacunas como la vacuna contra el meningococo, que se suele utilizar bastante para prevenir en adultos mayores, por ejemplo, o en niños también. La vacuna contra la influenza, que también es bastante utilizada en adultos mayores. Y bueno, fármacos como el adalimumab o tacrolimus, que son fármacos inmunomoduladores, que son importantes para tratamientos de ciertos trastornos inmunes, pues, pero también pueden tener como reacción adversa el síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la fisiopatología, pues se encuentran estos eventos antecedentes que cualquiera de ellos que sea va a provocar mimetismo molecular. Y es importante que entiendan ese concepto. El mimetismo molecular es básicamente que una secuencia de aminoácidos que presenta un microorganismo que ha entrado a tu cuerpo, esa misma secuencia se va a expresar también en alguna estructura de tu cuerpo. En este caso, la estructura del cuerpo que se tiene el mismetismo con la del microorganismo es la vaina de mielina o el axón, ¿no? Dependiendo si es que es desmielinizante o si es que es axonal. Y como tienen estructuras parecidas, entonces cuando el cuerpo quiere atacar a ese microorganismo, las cosas, el arsenal dentro de tu sistema inmune que utiliza para atacar a ese microorganismo, también va a atacar algo que se parezca a ese microorganismo, y en ese caso son las estructuras dentro del cuerpo, específicamente la vaina de mielina y o el axón, ¿no? Entonces, lo que va a utilizar tu cuerpo es la producción de anticuerpos contra nervios periféricos. Y esos nervios periféricos expresan antígenos y esos antígenos son insolubles. Entonces, una reacción de hipersensibilidad, ¿de qué estaríamos hablando? Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? Porque son anticuerpos contra antígenos no solubles. Ya. Y esos anticuerpos pueden ser de dos tipos. Hay los que pueden ver aquí y los que anti-GD1A y el anti-GM1, que básicamente estos son abreviaturas de nombres de gangliósidos, que son importantes estructuras de la vaina de mielina eh, y también del axón en general, y son los que se van a producir en el caso de la variante AMAN o axonal. En cambio, para la variante AIDP, que es la más prevalente en Europa
y en Estados Unidos, se forman anticuerpos, pero los antígenos aún se desconocen, no se tiene bien identificado, así como en el caso de la variante Aman. Y bueno, estos anticuerpos generan la activación del complemento y la formación, perdón, del complejo de ataque a membrana, que es eh, el producto final de la cascada del complemento, ¿no? eh, que si es que no comprenden aún el concepto, lo pueden buscar, es complejo de ataque a membrana, que es básicamente la unión de varias proteínas del complemento para formar un poro en la membrana celular para que a través de ese poro salgan los contenidos de la célula y la célula muera. Y en el caso de la AMAM, de la variante axonal, se genera un desprendimiento de la mielina perinodal, o sea, del nodo de Rambier, que saben que hay primero vaina de mielina, nodo de Rambier, vaina de mielina, nodo de Rambier, ya. La mielina perinodal se va desprendiendo del axón debido a la acción de los anticuerpos y la activación del complemento y la formación del complejo de ataque membrana. En cambio, la AIDP, que es la desmielinizante, hay una destrucción de las células de Schwann. Y eso se entiende mejor con algunas imágenes, ¿no? Acá como ven, esta es la AMAN, donde se ataca principalmente a la mielina perinodal, como ven aquí. Acá ven que el infiltrado es perinodal, este es el nodo de Rambier que está siendo atacado. En cambio, la desmielinizante se ataca directamente a la vaina de mielina, como pueden ver acá. Ya que está el mimetismo molecular, mimetismo como los gangliósidos, que ven acá, este es el Capitobacter jejuni, se forman células inmunitarias que atacan esos gangliósidos. Y, o sea, a la par de atacar a los microorganismos, también atacan a los gangliósidos. Y eso es lo que sucede acá. Y bueno, la infiltración de macrófagos se da porque, bueno, hay un proceso inflamatorio y como todo proceso inflamatorio tiene infiltración de células de la inmunidad. Y esas pueden ser periaxonales o pueden ser de vaina de mielina. Si es que son periaxonales, es variante AMAN o axonal. Y si es que es en la vaina de mielina, es variante AIDP. Ok, y bueno, las manifestaciones clínicas van a ser diferenciales también, porque, o sea, todos son síndrome de Guillain-Barré, pero el síndrome de Guillain-Barré se diferencia en varios tipos. Incluso hay más de estos tipos, más que esto, pero solamente he colocado lo más relevante, que lo que le van a enseñar en fisiopatología. La variante AMAN es ascendente, y eso que hace referencia que primero se afectan las estructuras que están más abajo, como por ejemplo los miembros inferiores. Los miembros inferiores son los que principalmente se afectan al inicio y después ya va ascendiendo. ¿Por qué? Porque las neuronas que son más largas en el cuerpo, ¿no? Porque sabemos de que para inervar a los miembros inferiores, los somas de las neuronas motoras, tanto las gamma como las alfa, se encuentran en la médula espinal, a la altura más o menos de L2, S2, en ese plazo, ¿no? Porque eso forma el plexo que se encarga de la inervación del miembro inferior. Entonces, recorren toda esa distancia para llegar hasta la punta del dedo de tu pie. Entonces son bastante largas esos axones y son susceptibles a dañarse por algún trastorno. Y por eso se da una debilidad ascendente. También se va a provocar arreflexia, porque los reflejos van a estar impedidos porque hay un trastorno eh, o se están afectando principalmente los axones motores, ¿no? En cambio, la variante desmielinizante principalmente son manifestaciones sensitivas. Hay parestesias, dolor, hay disautonomías, porque el sistema nervioso autónomo también bueno, cumplen un importante papel los nervios periféricos, porque estos sensan diferentes cosas como, por ejemplo, la inervación de los varioreceptores, los quemorreceptores, todo ello está a cargo de nervios periféricos, ¿no? También puede haber parálisis de nervios craneales en la variante desmielinizante. La AMAN tiene una progresión más rápida, en cambio la desmielinizante tiene una progresión más lenta. Y la que tiene peor pronóstico es la AMAN. También dentro del síndrome de Guillain-Barré hay otros síndromes que se provocan por la afectación de un gangliósido en específico, que es el GQ1B, y tiene dos nombres, dos epónimos, síndrome de Miller-Fisher y síndrome de encefalitis de Bickerstaff. Pero lo que los va a diferenciar es esto. Ambos van a
involucran un paciente con oftalmoplegia y ataxia. Oftalmoplegia es básicamente parálisis en el movimiento de los ojos, porque los ojos, ustedes saben que pueden moverse en diferentes direcciones, y cuando un ojo no puede moverse adecuadamente, pues se dice que tiene oftalmoplegia, y la ataxia es una manifestación que da cuenta de un trastorno en la coordinación, y ese trastorno de la coordinación puede ser sensitivo o también puede ser provocado por una afectación del cerebelo, que es el órgano principal de la coordinación motora, ¿no? También ya, y ahí está lo que va a diferenciar a, a ambos síndromes. En el síndrome de Miller-Fisher, lo que hay es una oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, es una triada. En cambio, en la encefalitis de Bickerstaff hay oftalmoplegia, ataxia y encefalitis más hiperreflexia. O sea, contrario al síndrome de Miller-Fisher que se presenta a reflexia, en este de acá hay hiperreflexia. Y ahora vamos a analizar en conjunto el caso clínico, porque ahora con lo que ya hemos manifestado, pues podríamos ya con ciertos datos epidemiológicos favorecer una sospecha frente a otra, ¿no? Primero, el dato de que está subrayado acá en rosadito, de que es una mujer que se encuentra entre 20 y 40 años, pues eso nos acerca principalmente a dos, ¿no? A la neuromielitis óptica y el esclerosis múltiple. Pero que sea una neuritis óptica unilateral acerca más hacia la esclerosis múltiple, porque la neuromielitis óptica es principalmente circunventricular, o sea, afecta principalmente a órganos circunventriculares y también órganos que están cerca a los ventrículos, como por ejemplo el quiasma óptico. Y por eso, desde el quiasma, que es de donde parten los nervios ópticos, si es que afecta al quiasma, afecta a ambos nervios ópticos. Entonces, la neuritis óptica suele ser bilateral en la neuritis óptica, a diferencia de la esclerosis múltiple. Entonces, acá eso nos empuja un poco más a la esclerosis múltiple. La oftalmoplegia internuclear, que es lo que dije que investiguen, pues nos puede provocar una diplopia ocasional, o sea, ver doble de manera ocasional. Y también al examen neurológico, los movimientos oculares tuvieron la siguiente apariencia, esta de acá. Cuando le haces ver al paciente hacia un lado y hacia otro, cuando se provoca esto y hay un nistagmo eh, en este ojo, en este ojo que sí se puede mover y en este ojo paralizado no lo encuentras. Eso es la oftalmoplegia internuclear. Pero les invito, como ya les había mencionado, a que revisen ese concepto porque es un tanto complejo. Y el curso remitente, que bueno, ambas, tanto la esclerosis múltiple como la neuritis óptica, suelen tener un curso remitente. Y bueno, la sospecha clínica es de esclerosis múltiple. Ahora, ¿cómo vamos a definir el diagnóstico? Bueno, con la realización de exámenes auxiliares. Como ya habíamos visto, la esclerosis múltiple principalmente es periventricular, principalmente afecta a los ventrículos laterales, forma los dedos de Dawson, eh, las lesiones son característicamente ovoidales y periventriculares. En cambio, en las neuromielitis ópticas son lesiones que afectan principalmente a órganos circunventriculares, como el quiasma óptico, como el hipotálamo, como el área postrema, eh, y así, ¿no? Y si es que se genera una mielitis transversa, es más extensa, es más simétrica que en el caso de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, a las finales el diagnóstico nos lo va a dar una resonancia magnética, junto con otros exámenes, ¿no? Pero la resonancia magnética es muy importante en este tipo de casos. Y bueno, saber reconocer y que seas un buen observador, que tengas bien entrenado el ojo, ¿no? Para ver el patrón de afectación y así favorecer una sospecha diagnóstica frente a otra. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a variar de manera bastante drástica dependiendo del diagnóstico. Entonces, bueno, ese es todo lo que quería exponerles hoy. No sé si es que tienen alguna duda, la pueden plantear con confianza. Si es que tienen alguna pregunta, no sé, Jeffer, que en un inicio pensaste que era esclerosis múltiple, no sé si es que ahora, perdón, pensaste que era neuromielitis óptica, no sé si es que ahora piensas o cambias tu clave y estás de acuerdo con que es un caso de esclerosis múltiple, o alguien tiene algún comentario, si no, ya daríamos por finalizada esta sesión. No sé si es que hay otra sesión después de esta, o creo que esa es la última.
Ya, listo. Bueno, chicos, cuídense. Hasta luego. Espero que les haya servido. Bye.